Ya si está conectado nuestro expositor para con su venia dar inicio a nuestro webinar, ingeniero Javier León. Buenas noches. Con su venia, ingeniero, vamos a dar inicio ya a nuestro webinar. Estamos teniendo un pequeño inconveniente con el lanzamiento de la señal en la transmisión en vivo por el Facebook, pero estamos tratando de solucionarlo. Igualmente ya tenemos a nuestros espectadores esperando el inicio, así que vamos a comenzar en estos momentos. Bien, muy buenas noches, siendo las 7 en punto de la noche de hoy, 15 de febrero, daremos inicio al webinar La iluminación como una oportunidad de optimización de recursos en la industria, presente y futuro. Este webinar es organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI Consejo Nacional, con el auspicio de la empresa Levant. En nombre del decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del director prosecretario nacional y presidente del YEPI Consejo Nacional CIP, ingeniero Darwin Cosio Mesa, les damos las gracias por su presencia y participación en esta conferencia. Saludamos la presencia de nuestro invitado de hoy, el ingeniero Javier León. Muy bienvenido, ingeniero Javier León. Gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias. Igualmente nos está acompañando Hilary Matos, que también es representante de Levant, quien nos va a apoyar en el tema de las preguntas. Bienvenida, Hilary. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Saludamos igualmente a todos nuestros espectadores que en este momento ya se están conectando a través de nuestra plataforma Zoom. Estamos teniendo un pequeño inconveniente con nuestro Facebook, pero en breve estamos lanzando ya la señal. Igualmente a todos ustedes, bienvenidos. Antes de dar inicio a esta conferencia, por favor, y como siempre lo hacemos, pido su atención para presentarles un video informativo. Adelante con el video, por favor. ¿Quieres cambiar este balón por este otro balón? Muchas personas afectadas por COVID-19 no presentan síntomas y pueden contagiar a su propio entorno. No te juegues la vida. Utiliza mascarilla y protector facial adecuadamente. Lávate las manos frecuentemente. Respeta la distancia y evita las reuniones sociales. Nuestra recomendación de siempre, continuar con las medidas de seguridad y cuidados indicados por el gobierno. Debido al anuncio de la prolongación de la cuarentena, es vital que sigamos planificando y organizando nuestras salidas de casa, hacerlo solo en casos específicos. Los cuidados y las precauciones son muy importantes. Si salimos de casa, lavarnos siempre las manos, evitar tocarnos el rostro, llevar consigo siempre el alcohol gel, usar siempre la mascarilla. Si utilizas las mascarillas simples, no olvides utilizar doble mascarilla para una mejor protección y cuidado. El color, recuerda que el color celeste o azul, que es el impermeable, debe estar hacia afuera y no en contacto con el rostro. Incluir el uso del protector facial y respetar el metro de distancia. Nada es más importante que protegernos y cuidarnos, ya que al hacerlo nosotros estamos protegiendo y cuidando a nuestra familia. Muchas gracias por la atención. A continuación, brindaré unas breves pautas sobre el proceso del webinar de esta noche. Esta conferencia tiene una duración de 1 hora y 30 aproximadamente. Las preguntas a nuestro expositor se realizarán muy probable que a mitad de la conferencia y al finalizar. Para ello, Hilary Matos nos va a acompañar en este proceso. El link para el proceso de las preguntas vamos a compartirlo tanto en el chat del Zoom como también en los comentarios del Facebook para que ustedes puedan realizar sus consultas o preguntas a través de este link. Igualmente, como les digo, esto va a ser atendidos por expositor con las preguntas ya sea a mitad durante la conferencia o al final de la misma. En todos nuestros eventos y con la finalidad de brindarles un acceso rápido a la información y orientarlos, compartimos en los comentarios el procedimiento con los pasos a seguir para los interesados en el certificado. En breve estaré colocando el link en nuestro chat de Zoom para que ustedes, aquellos que hayan ingresado directamente y no se hayan inscrito, puedan inscribirse, en este caso, si están interesados en el certificado. Bien, a continuación presentaré a nuestro expositor, el ingeniero Javier León. Él es responsable de proyectos y soporte técnico en Levant Ecuador, ingeniero comercial técnico en electrónica y es profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de iluminación. Para el inicio de esta conferencia voy a dejar con ustedes al ingeniero Javier León. Bienvenido, ingeniero Javier León. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Karin. Bueno, gracias a todos ustedes del Colegio de Ingenieros
de Perú por darnos esta invitación. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir con todos las personas interesadas en materia todos los conocimientos que podamos compartir mutuamente, ¿no? Porque tanto ustedes como nosotros nos podemos nutrir viceversa, mutuamente, en temas importantes como es la iluminación como tal. Voy a presentar mi pantalla en este momento para poder dar paso a la exposición. Hilary, ¿me puedes confirmar, o Karen, si ya pueden ver mi pantalla? Es conforme, ingeniero. Gracias. Bueno, mi nombre es Javier León, yo soy responsable del Departamento de Proyectos y Luminarias y Soporte Técnico acá en Ecuador. Cuento con más de 10 o 12 años de experiencia en el segmento de iluminación. Ese es mi contacto, x.leon@ledvance.com, si a futuro quisieran tener alguna consulta, alguna duda con respecto al tema que estamos viendo ahora, o si necesitan de alguna información por parte de nosotros hacia ustedes, ¿no? Nuestro canal de comunicación como Ledvance, tenemos nuestra página web Ledvance Latam, donde pueden encontrar toda la información de nuestros productos, catálogos, fichas técnicas, todo lo referente a los productos de iluminación que comercializamos tanto en Perú como en Ecuador. Nuestros canales también de comunicación en YouTube, en Facebook y en Instagram. ¿Quiénes somos nosotros como Ledvance? Somos una marca a nivel mundial. Surgimos del negocio de Osram. Quizás para muchos de ustedes el nombre Ledvance no suene muy conocido. Ya como Ledvance tenemos en el mercado cerca de 3 a 4 años actualmente, ya con el nombre de Ledvance. Antes nos conocían con el nombre de Osram, pero hace aproximadamente 3 años atrás la empresa fue adquirida por una empresa internacional llamada MLS Company, quien a su vez optó por modernizar el nombre de la compañía, y por eso ahora nos llamamos Ledvance como tal. Tradicionalmente tenemos más de 100 años de experiencia en la iluminación desde que éramos Osram. Contamos con presencia en más de 140 países a nivel mundial y con oficinas en más de 50 países. Algo importante que recalcar es nuestra arquitectura de marca, cómo está actualmente nuestra marca dividida como tal. Para lámparas tradicionales y lámparas de LED, seguimos manteniendo la marca Osram, porque siempre ha sido nuestra marca tradicional. La seguimos manteniendo como Osram en todos estos productos, lámparas tradicionales y lámparas de LED. Y para el caso ya de luminarias profesionales, luminarias aplicables en diversos segmentos profesionales, como puede ser el industrial, utilizamos ya la marca Ledvance como marca de producto. Entonces, entrando al tema de la iluminación como una oportunidad de optimización de los recursos en la industria, el presente y el futuro, es importante recalcar que la iluminación quizás para muchos de nosotros o muchos de los profesionales del segmento eléctrico como tal, quizás no suele ser, digamos, algo tan importante, ¿no? Dentro de un proyecto, sea industrial, sea comercial. A veces sucede muchas veces que ya cuando está toda la estructura, montado todo, nos acordamos que debemos iluminar también ese espacio. Pues pasa muchas veces eso, ¿no? Tenemos la iluminación como el patito feo de la parte, se podría decir, eléctrica como tal, ¿no? Pero realmente la iluminación, sobre todo en el campo industrial y en muchos campos profesionales como tal, es muy crucial para el desenvolvimiento de la actividad que se desea implementar ahí. Podemos tener el mejor tablero de control, el mejor circuito eléctrico instalado, podemos tener el mejor transformador eléctrico, las mejores tecnologías digamos en plantas de generación, pero si no tenemos la luz, no tenemos la iluminación, no podemos trabajar en la noche, ¿no? Entonces, es un tema muy importante el hecho de contar con una muy buena iluminación en nuestros proyectos, ¿no? O sea, industriales o comerciales, puntualmente ahora que estamos viendo la parte industrial. Y es precisamente porque la luz proporciona como tal bienestar a las personas e influye en la productividad de la misma, ¿no? Nosotros, si quisiéramos medir la productividad de nuestro personal, o si una industria quiere hacer una especie de auditoría para medir la
la productividad de las personas, supongamos en un galpón o en una nave de producción, ya como lo pueden ver en la imagen, podemos hacer el experimento de con iluminación deficiente o iluminación muy antigua o con poca iluminación o iluminación no adecuada para la tarea de trabajo versus con una iluminación adecuada, y podemos notar que la productividad va a ser distinta. ¿A qué se debe esto? Porque la luz como tal, la iluminación dentro de estos escenarios industriales incide directamente en precisamente la productividad de las personas. Un área mal iluminada causará fatiga, causará sueño, cansancio, distracción en las personas que están trabajando, y por ende no van a laborar al 100% como deberían. Mientras que un área muy bien iluminada, o iluminada adecuadamente, porque a veces entendemos como muy bien iluminado un área que parezca un sol, ¿no? O un departamento o un galpón que un poco más y tengo el sol adentro y tengo full iluminación, ¿no? Realmente, cuando hablamos de bien iluminado, no hablamos de más iluminación, sino hablamos de tener la iluminación adecuada para la tarea que se va a desenvolver o la tarea que se va a desarrollar en las diferentes áreas, ¿no? No todas las áreas se iluminan igual. Depende mucho del tipo de trabajo, del tipo de actividad que se vaya a desenvolver en cada una de estas, ¿no? Por eso decimos entonces que la luz proporciona bienestar a las personas e influye en su productividad. Algo importante, o tres aspectos fundamentales o importantes que debemos tomar en cuenta en el tema de la iluminación, es que las personas pasamos más del 90% de nuestro tiempo siempre en edificaciones que suelen contar con iluminación artificial. Si nosotros empezamos a medir un poco, sobre todo las personas que trabajan dentro de la industria o en oficinas o en algún edificio como tal, se podrán dar cuenta que casi el 90% de nuestro tiempo lo pasamos bajo iluminación artificial. Desde que desde que estamos en nuestra casa, tenemos encendido el foco o la luminaria de nuestra casa, que es luz artificial. Salimos de nuestra casa, obviamente ya tenemos luz natural, que es el sol, pero por un corto tiempo mientras llegamos a nuestro lugar de trabajo, que puede ser la industria, puede ser un edificio. ¿Y qué sucede en estos lugares? En estos lugares, obviamente, tenemos luz artificial. Ya termina nuestra jornada laboral, cae la noche, nuevamente nos encontramos con luz artificial, sea de camino a casa o en nuestro propio hogar. Entonces, eso es importante recalcar, ¿no? Que las personas pasamos el 90% de nuestro tiempo en edificaciones que suelen contar con iluminación artificial, y por eso es importante que la iluminación en estas edificaciones, sean industriales, sean en nuestra casa, sea en nuestra oficina, sea una iluminación adecuada. ¿Para qué? Para permitirnos a nosotros poder, primero tener un bienestar y precisamente poder tener un desarrollo o una producción adecuada en nuestro trabajo. El 80% de la información la percibimos a través de los ojos, y algo muy importante que recalcar es que la iluminación representa cerca del 70% del consumo energético o la facturación energética en un centro logístico, ¿no? Hablamos de un centro logístico, una nave, un galpón de bodegas, de almacenamiento. De eso hablamos cuando decimos un centro logístico. Por eso conviene que la iluminación en estos centros o en estas áreas pueda ser lo más asequible y eficientemente posible, ¿no? A diferencia de las áreas de producción o las naves de producción, donde el mayor porcentaje del consumo energético está en la maquinaria precisamente que produce. La iluminación representará un 10-12% del consumo energético, no más, porque la mayoría del consumo energético está en la maquinaria con la cual se está trabajando, ¿no? Otros aspectos fundamentales e importantes de la iluminación en la industria es que la iluminación debe proporcionar o promover motivación al personal, debe garantizar seguridad al personal, debe ser un sistema de iluminación que me ayude a optimizar los recursos de la compañía, y también debe ser, o ya actualmente, es importante utilizar tecnologías que puedan ser sustentables, ¿no? Que puedan ser amigables con el medio ambiente.
¿Por qué decimos que la iluminación promueve la motivación? Porque mejorando la iluminación de un área determinada se trabaja con un mayor nivel de concentración, ¿no? Teniendo el nivel de iluminación adecuado para el trabajo que vayamos o la actividad que vayamos a desenvolver en dicha área, ¿no? Todo aquello que contribuye al bienestar del individuo, y esto es muy importante, beneficia en general a la compañía o a la industria, ¿no? Donde trabajamos. El aumento de la motivación en las personas, en los trabajadores de, de la industria como tal, que genera la iluminación en estos trabajadores, se convierte también en un activo valioso y una ventaja competitiva. ¿Por qué decimos que puede ser una ventaja competitiva? Porque si yo como industria A tengo mis diferentes departamentos, diferentes naves o galpones bien iluminadas correctamente, voy a tener que, voy a obtener que las personas que están laborando ahí estén motivadas y produzcan más que un galpón que no, o un área que no esté bien iluminada. Mientras que la industria B, por ahorrarse unos centavos, por decir, bueno, no hay presupuesto este año para cambiar la iluminación, así que lo que vamos a hacer es seguir manteniendo las mismas, le damos mantenimiento, las limpiamos, por ahí, y ya, y seguimos, pero tienen un tipo o un nivel de iluminación deficiente que provoca cansancio, fatiga, sueño en sus trabajadores y no los ayudan a producir. Entonces, una industria que produce más versus una industria que produce menos, obviamente vamos a tener una ventaja competitiva en la industria A que la industria B. Por eso hablamos de que se convierte en un activo valioso y en una ventaja competitiva. Seguridad. ¿Por qué hablamos de la seguridad? Porque la seguridad en el trabajo sigue siendo un reto para toda la industria, ¿no? Todo lo que hablamos de seguridad industrial como tal, ¿no? La iluminación puede aumentar sumamente el nivel de seguridad en las diferentes áreas o en las diferentes galpones o áreas de trabajo donde se encuentran laborando personas, ¿no? La iluminación aplicada debe cumplir normas de seguridad locales o internacionales. Además, soportar las condiciones más exigentes que se requieran para poder las luminarias funcionar o el sistema de iluminación funcionar adecuadamente en determinada área. Esta es una data importante que podemos visualizar. Precisamente hablamos del tema de seguridad. Este es un análisis que se hizo en Alemania a través de un sondeo de diferentes industrias donde ciertas industrias cumplían los niveles adecuados de iluminación, otras no cumplían los niveles de iluminación, tenían menos, otras tenían exagerados niveles de iluminación. Entonces, ¿qué es lo que me muestra esta tabla? Esta tabla me identifica o me muestra la cantidad de accidentes que se tuvo en ese año, en un año determinado donde se realizó este estudio, versus el nivel de iluminación que se tenía en dichas áreas, ¿no? Entonces podemos ver que niveles inferiores a los 200 luxes generalmente es donde se tiene mayor cantidad de accidentes porque son quizás áreas mal iluminadas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en las áreas de producción, donde surgen la mayor cantidad de accidentes. Y un área de producción debería estar mínimo iluminado con mínimo unos 300, 350 luxes, dependiendo del tipo de trabajo. Habrán áreas que necesiten 500, 600 o 1000 luxes. Si estas áreas las tengo con menos, con un nivel inferior a 200 luxes, tengo la seguridad que voy a tener, es posible que tenga accidentes en esas áreas. Lo mismo, según cómo va incrementando el nivel de iluminación, va disminuyendo los accidentes. Pero asimismo, podemos notar de que, por ejemplo, en este caso, áreas que han tenido aproximadamente 700, 800 luxes, en el año hubieron solo 13 accidentes, ¿no? En todo este universo de industria que se tomó la data. Pero en áreas con mayor iluminación, como 800 a 900 luxes, hubo más accidentes que un área o que digamos, industrias que tuvieron cerca de 700. ¿A qué se debe eso? Quizás pudo haber sido porque dentro de esta data que está aquí hubieron áreas con iluminación exagerada, ¿no? O sea, con más, muchos niveles de iluminación por fuera de lo que se necesitaba para esa área, lo cual provocó quizás perturbación fotobiológica en aquellas personas
que estaban laborando y eso provocó también accidentes. Entonces, no siempre más lujo, mayor iluminación en determinadas áreas es mejor, ¿no? Siempre debemos optar por tener la cantidad y calidad de luz adecuada para la tarea o la actividad que se vaya a desenvolver dentro de determinada área. Optimización. Una iluminación adecuada ayuda en la optimización de los recursos, precisamente que es el tema de esta presentación el día de hoy. Ayuda con la optimización de los recursos de la industria, sobre todo en grandes áreas, en grandes superficies que pueda tener la industria, como puede ser el galpón de almacenamiento, el galpón logístico o el galpón de producción. ¿En qué puede ayudar un sistema de iluminación adecuado o un sistema de iluminación eficiente en el tema de la optimización en la industria? Básicamente, optimización del costo de la mano de obra. ¿Cómo influye la iluminación en la mano de obra? Precisamente por lo que vimos al principio en el tema de la motivación y en el tema de la productividad. Repito, un área adecuadamente iluminada hará que los trabajadores que están desenvolviéndose en dicha área produzcan al 100%, produzcan más de lo que normalmente producirían en un área mal iluminada. Entonces, optimización de costo de la mano de obra. Segundo, reducción de costos energéticos. ¿Por qué? Porque si tengo en un galpón 30 luminarias instaladas de tipo halogenuro metálico o metal halide de 400 vatios, puedo optimizar y reducir los costos energéticos si coloco una luminaria o instalo o reemplazo todas esas luminarias, las reemplazo por ahora tecnología LED. Entonces ya allí solamente con el cambio 1 a 1 estoy reduciendo tranquilamente mis costos energéticos en esa área hasta en un 50%. ¿Por qué? Porque ya actualmente existen luminarias LED tipo industrial, o como se conoce, high bay, que te ayudan a ahorrar hasta un 50 o 60% solo con el reemplazo, ¿no? Versus las luminarias tradicionales. Como tercer punto, la reducción de costos por mantenimiento. Esto es fundamental porque una luminaria LED profesional de muy buen performance, de buena característica, ya no necesita mantenimiento. Te olvidaste al menos del mantenimiento de las luminarias, te olvidaste de parar la producción o parar cierta zona de la maquinaria para poder colocar andamios o llevar un carro grúa y poder cambiar, dar mantenimiento a esas luminarias, ¿no? Cambiarle el foco, cambiarle el balasto, el ignitor, el capacitor, la boquilla o hasta el cableado. Entonces, ya te olvidas de eso. ¿Por qué? Porque las luminarias LEDs están diseñadas para durarte la vida útil que te estamos, o que te indica la ficha técnica del producto. Y finalmente, fidelización de los clientes, que es lo que hablamos hace un momento. Una industria con una iluminación muy bien adecuada, seguramente producirá muy bien y va a quedar bien con sus clientes y estos a su vez van a ser fieles a esta empresa o a esta industria que no le falla en las entregas del producto, produce muy bien, te ayuda a la entrega de los productos de forma óptima, debido a que produce muy bien. La producción se aumentó quizás en determinadas áreas al cambiar la iluminación de esas áreas. Y finalmente hablamos de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si utilizamos ya luminarias LEDs eficientes, porque hay luminarias LED poco eficientes, ya vamos a ver más adelante unos ejemplos. Si utilizamos luminarias LED o sistemas de iluminación LED eficientes, ayudamos a reducir la huella de carbono disminuyendo el consumo de energía, ¿no? Aparte de que las luminarias LED son o están fabricadas con tecnología no contaminante y limita el impacto ambiental. La mayoría de materiales utilizados en una luminaria LED de uso industrial son reciclables, el aluminio, internamente los equipos. No utiliza el componente más tóxico que normalmente utilizaban las luminarias tradicionales, los halogenuro metálico, mercurio, que es precisamente el mercurio. No utiliza, el LED no necesita mercurio para su funcionamiento como tal. Que cumpla normativas nacionales e internacionales sobre energía y medio ambiente, ya dependerá en este caso de las regulaciones que existan en cada
en cada país para el cumplimiento, para que los sistemas de iluminación cumplan con esas regulaciones. Y finalmente, puede otorgar beneficios directos por uso de tecnología limpia, ¿no? Acá en Ecuador, por ejemplo, hay un plan que se llama Industria Verde, donde si tú como industria optimizas tus equipos dentro de la industria con el fin de reducir el consumo energético, con el fin de que sean productos amigables con el medio ambiente, como es la iluminación, te otorgan una categoría de industria verde y tú como industria verde puedes tranquilamente pagar menos tributos en ciertos temas tributarios como tal, y ayuda de esa forma a la industria a promover en la industria de utilizar tecnologías eficientes, ¿no? Para beneficiarse directamente. Adicionalmente, igual vamos a ver más adelante un ejemplo, cuando hablamos de luminarias LED o sistemas de iluminación con tecnología LED eficientes, normalmente hablamos de un retorno de inversión de a mediano y corto plazo, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque si yo como industria quiero hacer una inversión en un sistema de iluminación nuevo, lo que busco es poder tener un retorno de inversión, ¿no? O sea, imagínate, gastar 50,000, 100,000 dólares en un sistema nuevo de iluminación para mandarlo al gasto y ya está, ¿no? O sea, no, la idea es que eso de ahí, esa inversión que estás haciendo con el tiempo pueda retornar. ¿De qué manera? Precisamente ahorrando energía, optimizando el tema de mantenimientos, y normalmente un sistema de iluminación LED eficiente te ayuda a tener un retorno inferior a 5 años, ¿no? Está normalmente en una media de 3 a 5 años dependiendo del tipo de productos y dependiendo del uso del mismo en determinadas zonas de la industria. Entonces, por eso nosotros como LEDVANCE en productos industriales profesionales, nosotros damos una garantía de producto hasta de 5 años, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de que el cliente, cuando realiza la inversión en un sistema de iluminación LEDVANCE, va a estar seguro que en los 5 años él recuperará dicha inversión en base a ahorro de energía y en base a ahorro de mantenimiento, y que si se le llega a dañar la luminaria en ese lapso, no le va a costar un centavo al cliente. ¿Por qué? Porque nosotros se la cambiamos, ¿no? O sea, el cambio es directo por un producto nuevo. Entonces, por eso nosotros, para generar esa confianza en la industria, te damos hasta 5 años de garantía en productos de iluminación profesional, ¿no? Bien, entonces, dentro de la parte de la industria, hay ciertos parámetros técnicos que se deben manejar adecuadamente para poder elegir un sistema de iluminación eficiente y que me pueda generar precisamente una optimización de recursos dentro de la compañía. Porque no solo con el hecho de cambiar a LED ya estás optimizando, o sea, puedes ya optimizar recursos como tal, pero a veces cuando por ahorrarte el centavo colocas una luminaria LED poco eficiente o una luminaria LED con garantía de 1 año o menos de 1 año, quizás al principio te funcionó muy bien, pero en el corto plazo, en menos de 1 año, ya esa luminaria LED ilumina menos que una luminaria tradicional. Entonces, ¿de qué te sirvió colocar tecnología LED? Por ahorrarte un centavo, quizás un producto más económico, si al final vas a tener nuevamente los mismos resultados que tenías con la iluminación tradicional. Entonces, los cinco parámetros fundamentales que nosotros recomendamos siempre revisar en un producto al momento de seleccionar un sistema de iluminación son el tema de potencia del producto, el tema del flujo luminoso, la eficacia luminosa, la temperatura de color y el índice de reproducción de color o IRC. ¿Qué es cada uno de estos términos? Bueno, ya ustedes conocen como ingenieros eléctricos, saben quizás la mayoría de estos parámetros, pero lo podemos volver a revisar con la finalidad de llegar al objetivo de esta presentación, ¿no? Entonces, la potencia en este caso, básicamente del producto como tal, al hablar de un producto eléctrico, representa el consumo de energía eléctrica del mismo, ¿no? Que quizás una lámpara o una luminaria genera para producir un determinado flujo luminoso o una determinada cantidad de luz, ¿no? Eso es importante recalcar. Cuanto mayor número de vatios tenga un producto, cuanto mayor potencia sea, mayor consumo energético vas a tener, ¿no?
El flujo luminoso, en cambio, viene a ser la cantidad de luz emitida en todas las direcciones, en diferentes direcciones, provenientes de una fuente de luz, sea de una luminaria o de un foco, ¿no? Este parámetro, flujo luminoso, la unidad de medida es el lumen, cuyo está reflejada como LM, el lumen como tal, ¿no? El lumen viene a ser el flujo luminoso, que es la cantidad de luz que te puede generar un producto. Y aquí es un tema muy importante que debemos revisar al momento de elegir un producto para montar nuestro sistema de iluminación. No nos debemos fijar solamente en la potencia del producto, porque a veces creemos que a mayor potencia, mayor luz, pero no es así, ¿no? La potencia lo que te da en este caso como referencia en el producto es básicamente el consumo eléctrico que vas a tener allí. Si tú quieres identificar la potencia en luz o la potencia de luz que va a tener ese producto, la cantidad de luz que va a generar, tienes que revisar el flujo luminoso. No la potencia en vatios, sino el flujo luminoso. Hemos tenido casos, por ejemplo, en nuestra luminaria, hablando de la parte industrial. A veces hay luminarias de 150 vatios, por darte un ejemplo, 150 vatios de potencia que tiene 15.000 lúmenes. Entonces, el cliente a veces por precio dice, yo me voy por la de 150 porque aparte de 150 vatios me va a iluminar más. Ya, ¿cuál es la luminaria que normalmente nosotros le ofrecemos? La de 120 vatios. Entonces, cuando el cliente o la persona responsable de adquirir el producto compara 150 versus 120, dice, no, yo me voy por la de 150 porque es más potencia y yo necesito iluminar más. Entonces, no es así como tal, ¿no? Ciertamente no es así. Porque resulta que esa luminaria X, de marca X, económica, de 150 vatios, tiene una cantidad de luz de 15.000 lúmenes, hablamos de flujo luminoso. Y nuestra luminaria de 120 vatios tiene 16.800 lúmenes. Entonces, allí es cuando hablamos de eficiencia. ¿Por qué? Porque tienes mayor cantidad de luz con menor consumo energético. Y cuando multiplicas esa luminaria de 120 vatios o esa diferencia de 30 vatios, ¿verdad? 120 versus 150. Cuando multiplicas esa cantidad de 30 vatios por, digamos, 80 luminarias que hay en un galpón, solo en esa diferencia de potencia tienes cerca de 2.400 vatios adicionales de consumo con el producto económico, que a la larga te va a representar un mayor pago en la planilla de energía eléctrica. Entonces, no siempre nos debemos fijar solo en la potencia del producto, sino en la cantidad de luz o flujo luminoso. Como les decía, por un lado teníamos un producto barato, 150 vatios, 15.000 lúmenes. Por otro lado teníamos producto profesional LED Advance, 120 vatios con 16.800 lúmenes. Es decir, más luz, menos consumo. Y precisamente esa potencia y ese flujo luminoso guardan relación en lo que llamamos eficacia luminosa. ¿Por qué decimos que guardan relación? Porque básicamente la eficacia luminosa es la relación entre el flujo luminoso total emitido por una luminaria, o por un foco, por una fuente de luz, y la potencia de consumo de la misma, ¿no? Está representado, su unidad de medida es lúmenes por watts, ¿no? Por vatios. Entonces aquí podemos decir, por ejemplo, tomando en consideración el ejemplo que hice hace un momento, si decimos que es la luminaria X tenía 15.000 lúmenes y consumía 150 vatios, para sacar esta relación de eficacia luminoso, lo que hago es dividir 15.000, el flujo luminoso, dividido para vatios de consumo, que en este caso sería 150. Entonces sería 15.000 dividido para 150, quiere decir que la eficiencia de ese producto, de esa luminaria industrial, es de 100 lúmenes por vatio de consumo. Si voy con mi luminaria, la profesional, mi luminaria tenía 16.800 lúmenes, dividido para 120, quiere decir que mi luminaria profesional tiene 140 lúmenes
140 lúmenes por vatio de consumo. Es decir, es 40% más eficiente que el producto económico o el LED tradicional, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, esto es muy importante poder tomar en consideración al momento de elegir un producto para un sistema de iluminación, que es la eficiencia. Y esto se lo calcula fácilmente, que es el flujo luminoso que viene marcado en el producto dividido para la potencia de consumo, y ahí te vas a dar cuenta cuál es la eficiencia. Un producto más eficiente o con mayor nivel de eficiencia siempre es mejor. La temperatura de color tiene que ver mucho con, o tiene que ver básicamente con la tonalidad o el color de la luz como tal. Existen normalmente 3 temperaturas de color. Existen los colores cálidos, que están entre los 2500 y 3000 Kelvin. Existen los colores neutros, que puede estar entre los 4000 y 5000 Kelvin. Y existen los colores fríos, o el blanco frío que se le llama, o blanco azulado, o blanco luz del día, que muchas veces lo conocen, o se le llama, que está entre los 5700 y 6500 Kelvin. ¿Por qué hay estas 3 diferentes tonalidades? Porque la tonalidad de luz, la aplicación de la tonalidad de luz dependerá del tipo de trabajo, de actividad que vayas a desenvolver. Normalmente los colores cálidos se aplican en aquellas zonas donde necesitas generar una especie de confort, relax o armonía o calidez, ¿no? Por ejemplo, una sala de espera, quizás tu casa, por ejemplo la casa de nosotros, con luz cálida, porque necesitamos estar relajados, en un ambiente cálido. Eso es lo que buscamos en nuestro hogar. Digamos, en una industria quizás no se aplique mucho la luz cálida, porque generalmente una industria es una zona de actividad. Entonces, para una industria se aplican colores normalmente fríos, entre neutros y fríos, que pueden estar entre los 5700 a 6500. De preferencia 5700, para que no sea un blanco tan azulado, ¿no? Este color blanco frío lo que te va a generar es una sensación de actividad. Entonces, y estar despierto. Entonces, cuando tú iluminas tu galpón de producción o tu galpón de almacenamiento con luz blanca, siempre vas a tener al operario despierto y activo. Si tú iluminas ese galpón con luz cálida, a las 2 horas de trabajo, el operario se te está durmiendo, ¿no? Entonces, por eso son importantes la diferencia de colores de luz y su aplicación. Y los colores neutros normalmente se consideran en aquellas zonas donde necesito tener concentración o voy a tener lectura. Por ejemplo, normalmente los colores neutros se aplican en las oficinas, en el área administrativa de la industria como tal, ¿no? Y para finalizar esta primera parte y dar paso a las preguntas, hablamos del índice de reproducción de color. Y quizás este es un parámetro que casi nadie lo toma en cuenta al momento de elegir un producto o al momento de aplicar un producto en la industria. Bueno, en muchas áreas, pero principalmente ahora aquí que estamos hablando de la industria. ¿Qué es el IRC? El índice de reproducción de color o índice de reproducción cromática, normalmente se llama este parámetro de aquí, es básicamente es el parámetro que te puede ayudar a reflejar cuán eficiente es un producto de iluminación para poder reflejar fielmente los colores de nuestro entorno. Es decir, cuán eficiente es un producto de iluminación o un producto que nos genera luz artificial para podernos ver que este color crema de aquí es crema o este color café es café como tal y no está distorsionado y lo vea medio gris o lo vea medio beige. Entonces, ese es el nivel de IRC que te da, ¿no? Un producto. El IRC más alto que existe es el de la luz natural, la luz del sol, que hablamos del 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier objeto de color que se exponga a la luz del sol se va a ver al 100% el color de ese objeto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las fuentes de luz artificiales? Que en este caso pueden ser luminarias aplicadas en industria. Las fuentes de luces artificiales, lo que se trata de hacer con este producto es tratar de llegar al nivel más alto de IRC.
Normalmente llegan a niveles de 70, 80, 90 o hasta he visto 97%. Un IRC más alto hace que un producto también sea mucho más caro, porque hablamos de mayor calidad en el LED, mayor consideraciones, prestaciones técnicas del producto para poder tener niveles más altos de IRC. Pero normalmente en una industria se aplican IRCs de 80 para arriba, ¿no? 80, puede ser 80, 90, salvo aquellas excepciones donde tenemos que la industria gráfica, por ejemplo, áreas donde necesitamos ver o revisar control de calidad por colores de impresión, allí sí se necesitan luminarias con IRC de hasta el 97%, es decir, muy altos para precisamente poder hacer un correcto control de calidad, ¿no? Pero normalmente la mayoría de industrias, si hablamos de almacenamiento, áreas de producción, normalmente se utilizan o se recomienda por normativa también aplicar IRC del 80%, ¿no? Por debajo del 80% hablamos de un IRC bueno, regular, por debajo del 60% ya hablamos de un IRC malo, ¿no? Entonces, siempre un producto de iluminación con menor valor IRC va a ser mucho más barato en el mercado, ¿no? Entonces, Hilary, no sé, ayúdame por favor con las consultas si es que hay para poder Sí, continuar la siguiente parte. sí, Javier. Hubieron algunas consultas por el link del Drive. Voy a comenzar por el orden de que se hicieron las consultas. La primera fue de Juan Carlos Cornejo, que preguntan cuáles serían los cálculos necesarios para obtener una iluminación adecuada en un taller. En un taller, depende del taller, ¿no? Pues si hablamos de taller de textilería, si hablamos taller eléctrico, depende, ¿no? Ahí lo podemos revisar en función de la normativa, ¿no? Ahí en la siguiente parte vamos a ver el tema de normativa y ahí vamos a topar el tema de qué nivel de iluminación es recomendable para cada tipo de aplicación. No, pero por ejemplo, si me habla de un taller textil, normalmente se necesitan niveles altos de iluminación porque se trabaja mucho con tijeras o se trabaja mucho con maquinaria o se necesita tener mayor precisión en cortes y ese tipo de situaciones. Entonces se necesitan niveles superiores a los 400, 500 luxes. Si hablamos de un taller, digamos, eléctrico, donde solamente se da mantenimiento a productos, podemos tener niveles de 200 a 300 lux. Pero más adelante vamos a ver con mayor detalles también esa parte. Ok. La siguiente consulta es de Katy Torres, que pregunta qué nos puede decir sobre el retorno sobre la inversión, ya que es un punto muy importante en este tema y si tiene algún ejemplo. Sí. Ahora voy a darles un ejemplo. Precisamente les quería hacer este ejemplo de retorno de inversión. Nosotros, como LEDVANCE, cuando trabajamos en un proyecto industrial y queremos, sobre todo, mostrarle al cliente de que no vea el proyecto de iluminación como un gasto, como algo que le va a afectar en la parte económica a la industria, sino lo vea más bien como una inversión, quizás a corto o mediano plazo, porque va a tener un retorno como tal. Siempre nosotros hacemos un análisis de retorno-inversión, que es con esta tablita que tenemos aquí, no sé si Hilary estamos viendo, es un Excel. Sí, sí se puede ver. Entonces, esta es una tabla formulada de uso interno, básicamente. No es una tabla que se comparte, es de uso interno de nosotros como compañía. En esta tabla, por ejemplo, ingresamos datos de la operación. Por ejemplo, la tarifa de kilovatio hora. Dependiendo del tipo de industria, bueno, en Perú no sé cuál puede ser la tarifa, pero para poder hacer el ejemplo, vamos a aplicar la tarifa de acá de Ecuador, ¿no? Promedio, 8 centavos de dólar por kilovatio hora, ¿no? Si hablamos de un área determinada, que esa área va a estar, opera normalmente 10 horas al día, las luminarias van a estar encendidas 10 horas al día. Días de trabajo, trabajan de lunes a viernes y sábado, entonces serían aproximadamente 2 sábados, serían aproximadamente 22 días. Y un costo de valor por mano de obra o cambio, que normalmente es el valor que te costaría cambiar un foco, un repuesto en el producto por temas de mantenimiento, ¿no? $15 promedio, que es lo que te costaría la mano de obra, en este caso de un técnico o de un eléctrico para hacer ese cambio. Entonces, aquí tenemos este galpón, digamos, con aproximadamente 33 luminarias. Las he dividido en 3 grupos, ya 33 luminarias,
que normalmente son de 250 vatios, pero en la práctica esa luminaria de halogenuro metálico no te consume 250 vatios, te consume más dependiendo de las pérdidas o de las condiciones que se encuentre el transformador. Normalmente te puede estar consumiendo 275 a 290 vatios. He puesto el nivel más bajo, 275, con la finalidad de hacer el ejemplo, ¿no? El costo unitario del producto no se considera en este caso porque hablamos de un producto existente, ¿no? Ya del producto como tal instalado, entonces no te cuesta ese producto como tal, como nuevo, ¿no? Pero lo que sí te cuesta es el repuesto para dar mantenimiento cada cierto tiempo, ¿no? He puesto un promedio de $20, que es lo que te costaría, digamos, el foco, o quizás el balasto, o quizás cambiar el inhibitor y el capacitor, promedio $20. Inversión, en este caso es cero, porque realmente como hablamos de un producto existente, no estás poniendo un producto nuevo, entonces es cero. Y vida útil promedio que tiene este producto, ya cuando haces el mantenimiento, 15.000 horas aproximadamente, 10.000 a 15.000 horas aproximadamente. Entonces, la propuesta es cambiar estas luminarias tradicionales por luminarias LED bands de alta performance, de alta especificación. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta área de aquí, digamos en el área A, tenemos el área A, el área B y el área C, por otro ejemplo. En el área A, yo esta luminaria de 250 vatios, que en la práctica te consume 275, la voy a cambiar o la voy a reemplazar con una luminaria de 120 vatios, en la misma cantidad, ¿ya? De 1 a 1, bajo luminaria, instalo luminaria nueva. 120 vatios. ¿Cuánto cuesta aproximadamente esta luminaria? $94, por un ejemplo. $94. Es decir, que yo en esta luminaria voy a invertir, en este grupo de luminarias para el área A, voy a invertir $941. ¿Cuál es la vida útil de este producto? 50.000 horas. En el área B, voy a necesitar para reemplazar estas luminarias solamente 11, la misma cantidad, 11 luminarias, pero de 80 vatios. En este caso es una lámpara industrial tipo UFO, de 80 vatios. Y en el área C, 12 lámparas industriales de 150 vatios. Al final, estas lámparas industriales son de menor performance, 25.000 horas de vida útil. Y al final resulta que este cambio me va a costar $2.284. Entonces, $2.284. Y entonces viene la discusión con la industria, con el cliente. Pero esos $2.300, ¿en qué tiempo lo voy a recuperar? ¿Cómo es el tema allí? Bueno, entonces vienen los resultados formulados. Aquí podemos ver que con el producto tradicional, le hacemos ver al cliente, actualmente tú estás pagando en consumo energético cerca de $1.800. Solo en consumo energético, $1.800 al año. ¿Cuánto pagarías en consumo energético si tú cambias las luminarias tradicionales por estas tecnología LED? Pagarías al año cerca de $768. Es decir, más del 60%, más del 50% de consumo energético te estás ahorrando allí, ¿no? Por mantenimiento, ¿cuánto te cuesta al año dar el mantenimiento a estas luminarias? Promedio de $200. ¿Cuánto te cuesta dar mantenimiento a las luminarias LED? Cero. ¿Por qué? Porque hablamos de que no necesitas mantenimiento. Entonces, el ahorro total de energía, que es básicamente este valor menos el de acá, es de $1.028 al año. Y el costo de mantenimiento de ahorro es $203 al año. Entonces, quiere decir que si este cliente se decide a cambiar y a invertir con este sistema, va a tener un retorno de inversión de 1.9 años, es decir, casi 2 años. En 2 años, él habrá recuperado vía ahorro energético, mantenimiento, la inversión de este galpón de aquí, supongamos, ¿no? De este galpón. Entonces, de esa manera es como nosotros calculamos y le hacemos ver al cliente de que la mejor elección, en este caso, es cambiar, ya deja de darle mantenimiento a tus luminarias viejas, cambia por una nueva tecnología, cambia por un nuevo sistema de iluminación, que al final eso no es un gasto, va a ser una inversión, porque vas a tener un retorno a corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, ojalá que este ejemplo haya ayudado para todos los que tenían dudas con el tema de retorno de inversión, particularmente en esta parte, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente pregunta, Hilary.
Sí, la siguiente pregunta es de Fernando Mazulis, que dice qué porcentaje de huella de carbono es reducida versus los productos convencionales. Mira, eso habría que hacerlo en función de un cálculo y de un análisis técnico más profundo, ¿no? En este caso no te podría dar un valor así a ciegas como tal, porque no tengo la herramienta en este momento para hacer ese cálculo. Pero normalmente estos valores te lo dan empresas que se especializan en el tema de medioambiental, y ellos en función del consumo energético, lo que estás ahorrando, del mismo cálculo que hicimos hace un momento, te indican aproximadamente el porcentaje o qué valores son los que te ahorras en el tema de la huella de carbono, ¿no? Ok. Voy a hacer una consulta más y ya las demás las dejamos para final. Es de Robin Vargas, que dice, en un área de producción, un operario trabajando en una máquina con exceso de luz, ¿te baja la visibilidad? Te puede causar deslumbramiento, que es peor que tener un área con iluminación baja, ¿no? El deslumbramiento te causa perturbación, y en este caso incomodidad y estrés al operario como tal. Entonces, un área con exceso de iluminación también es perjudicial, pero en este caso para la labor que esté desenvolviendo el operario en determinada área. Ok. De ahí las demás consultas las dejamos para el final, ¿te parece? Ya, ok. Entonces, déjame presentar nuevamente la pantalla. Creo que estamos bien con el tiempo, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado en el tema del IRC, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco el tema, perdón, de la evolución de las tecnologías en el tema de iluminación aplicadas en la industria normalmente. En principio siempre se utilizó en este caso para iluminar galpones, para iluminar, digamos, áreas de producción, el halogenuro metálico, o bueno, primero fue el mercurio y luego el halogenuro metálico. Esta fue una luminaria que se demandó en gran cantidad, digamos, hasta por el 2012, 2013 aproximadamente, ya una vez que empezaron a salir las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Cuál era la desventaja de este producto? La desventaja de este producto era el alto consumo que te generaba, porque hablamos de consumos como el ejemplo que vimos hace un momento, de 275, 300 vatios, o hasta 400 y 500 vatios de consumo por luminaria, solo por luminaria. Entonces, y adicional a esto, tenía una baja eficiencia. ¿Qué quiere decir? Que el foco como tal de mercurio, de halogenuro metálico, te duraba muy poco en un encendido alto, digamos, de alto flujo luminoso. Se depreciaba muy rápido. Y esto hacía que en los primeros, quizás, tú cambiabas el foco o colocabas un foco nuevo, te iluminaba muy bien los primeros, digamos, 8 o 9 meses. Ya después de eso, la depreciación es muy baja y ya aparece una vela. Entonces, eran las desventajas que tenían esta tecnología, ¿no? La baja eficiencia y el alto consumo. Luego empezó a venir el tema del boom de la inducción, ¿no? No sé si en Perú llegó esta tecnología, pero acá en Ecuador sí llegó, pero por un lapso muy corto, 2014-2015. De hecho, solamente duró como un año el boom de la inducción, de lámparas de inducción, porque a la par empezó a entrar más fuerte el tema de LED, ¿no? Como tal, por ahí por 2014-2015 también el tema de LED empezó a entrar ya con mayor fuerza. Entonces, ¿qué ventaja tenía este producto de inducción versus el halogenuro metálico? Era que hablábamos de un bajo consumo en comparación al halogenuro metálico. Aquí, por ejemplo, podíamos reemplazar una luminaria de 250 vatios o de 400 vatios, veamos, 400 vatios por una luminaria de inducción de 300 vatios, ¿no? Entonces ya tenías un ahorro considerable del 30-35% de energía. Pero una de las desventajas de este producto era quizás también una baja eficiencia, porque no llegaba más allá de los 90 o 100 lúmenes por vatios. Y esto hacía de que quizás necesites igual colocar una gran cantidad de luminarias en determinada área para poder llegar a los niveles de iluminación que necesitabas o requerías. Como les decía, a la par casi, como el 2014, también llegó el LED, empezó a entrar el LED, pero entró
muy caro en ese entonces versus lo que era inducción. Por ejemplo, hablamos de 2014, 2015 acá en Ecuador, una luminaria de inducción se podría vender en unos $350, $400, mientras que el LED se estaba vendiendo en unos $600 o $700. Pero claro, la ventaja del LED en este caso era que tenía un bajo consumo versus el halogenuro metálico, el tradicional, y era más eficiente que la luminaria de inducción, es decir, ibas a necesitar menos cantidad de luminarias para iluminar determinado galpón o nave industrial que lo que ibas a necesitar en el tema de inducción. Entonces, y por la demanda del producto que empezó a tener, los precios empezaron a bajar y llegó un momento, ya 2015 por ahí, que empezaron a tener una similitud en costos, la tecnología LED con lo que llamamos inducción. Entonces, se dejó ya el tema de inducción y empezó a tener más fuerte demanda en LED como tal, ¿no? Por eso decía, el tema de inducción fue muy rápido, pasó muy rápido aquí en Ecuador. No duró más de un año, año y medio, y pasó muy rápido, ¿no? No fue una tecnología que perduró por mucho tiempo, como sí fue el halogenuro metálico, como sí lo es hasta ahora el LED, ¿no? Pero las primeras luminarias LED que se comercializaban tenían esta forma y utilizaban un LED de tecnología COP, o lo que se conoce como Chip on Board, que era básicamente un LED con un grupo numeroso de LEDs internamente, ¿no? Entonces, o lo que se conoce como el LED tipo pastilla, que todavía se sigue utilizando, que es un LED grande, ¿no? Si han visto un LED amarillo. Entonces, ¿cuál es la desventaja de esa tecnología aplicada aquí en estas luminarias? El exceso de temperatura que generaba. Por eso se necesitaba un tremendo disipador en la parte superior, que incluso a veces tenía un alto de hasta 40 centímetros en las luminarias LED de mayor potencia, tenían esta forma. Entonces necesitaban un disipador muy grande para poder mantener una temperatura adecuada en el LED y que pueda durar un buen tiempo, ¿no? Y aparte, todavía se seguía utilizando la campana, que era la campana de aluminio, para la distribución de luz. No se usaban todavía los lentes, se usaban las campanas, y esto también te generaba una cierta eficiencia en el tema de pérdida de luz, porque siempre cuando utilizamos una campana reflectiva, siempre la luz que se concentra aquí se considera como pérdida, ¿no? Dependiendo de la calidad de la campana, dependiendo de cómo esté diseñada, podemos tener una pérdida de luz de unos 30%, de un 30%, 25%, 20%, dependiendo de la calidad, ¿no? Luego ya para 2016 empezaron a llegar las luminarias LED tipo UFO, que se les conocía, o tipo platillo volador, a veces le llamaban, que ya no necesitaban campanas. ¿Por qué? Porque utilizaban ya un lente refractor y ya no utilizaban los LED tipo COP, Chip on Board, sino para un poco miniaturizar la luminaria, que no sea tan grande y tan grotesca como eran las primeras luminarias High Bay. Se utilizaron LED SMD, que eran los LED, los pequeñitos, que vemos con varios puntos en una luminaria. Entonces, de esta manera, la temperatura se repartía de mejor forma en la carcasa y no necesitabas un disipador tan grande o tan alto como eran los disipadores de las primeras luminarias tipo High Bay. Ya aquí ya no se dejó de utilizar el reflector o la campana porque se percataron ya los diseñadores de luminarias de que seguía manteniendo el mismo efecto que las tradicionales. Hablamos de la pérdida de luz dentro de la campana como tal. ¿Y qué pasaba? Si esta campana se rayaba, se ensuciaba, se golpeaba, entonces la pérdida era mayor. Ya no teníamos del 100% de la luz que me generaba el LED, realmente lo que me llegaba abajo al área de trabajo era el 50%. Entonces se dieron cuenta que esto era algo deficiente aplicable en tecnología LED, así que empezaron a utilizar o desarrollar el tema de lentes, ¿no? Lentes refractores, cuya ventaja es que la pérdida de luz no es alta, ¿no? Hablamos quizás de una pérdida del 2-5% como mucho, dependiendo de la transmitancia que pueda tener el lente, porque el lente en este caso lo que hace es desviar la luz, ¿no? No la refleja en ningún aparato como es la campana, sino desvía la misma cantidad de luz en la dirección que se desea iluminar.
Y ya en la actualidad, hablando de luminarias high bay, seguimos manteniendo aquella estructura tipo UFO, tipo redondita, con lentes, pero ya con mayores eficiencias. Hablamos de eficiencia ya cerca de 140 lúmenes por vatio y ya hasta a veces han llegado a tener 150 lúmenes por vatio, algunos productos eficientes, ¿no? ¿Qué otras ventajas tienen estos productos que se utilizan ya a la fecha, del 2020 a la fecha, normalmente se ve, o diría 2019 a la fecha, ¿no? Que estas luminarias empezaron a llegar con un cable de control, ¿no? Un cable de control que te ayudaba incluso a conectar tu sistema de iluminación a un sistema de control, o ya en la actualidad a un sistema smart. ¿Para qué? Para que adicional al ahorro energético que tenía solo el reemplazo de luminaria 1:1, puedes seguir ahorrando mucho más con aplicando un adecuado control en la luminaria, ¿no? Es decir, que se me encienda a tal hora, se me apague a tal hora, se dimerice a tal hora del día cuando no necesito tener tanta iluminación. Puedo colocar sensores de presencia de luz en la luminaria y combinarlos para que, por ejemplo, en pasillos de bodegas, no tener encendidas todos los pasillos al mismo tiempo al 100%, sino tener la luminaria dimerizada quizás al 20%, y cuando vaya el montacarga o una persona por aquel pasillo, la luminaria detecta la presencia de esa persona o de aquel montacarga y allí se enciende al 100%. Entonces, podemos seguir optimizando más los recursos energéticos de la compañía, ya no solo cambiando a tecnología LED, sino combinando esta tecnología con sistemas de control o sistemas smart, que es lo que actualmente ya es lo que en el futuro se empieza a aplicar, ¿no? El tema smart ya en la industria como tal. Bueno, un poco de criterios, recomendaciones que podemos dar para contar con un sistema de iluminación adecuado es, primero, identificar el área a iluminar y la cantidad de luz que se necesita de acuerdo al área de trabajo que vayas a desenvolver allí. Seleccionar el tipo de luminaria aplicable, si vas a aplicar una luminaria high bay, si vas a aplicar una luminaria hermética o sellada o estanca. ¿Qué tipo de luminaria? Si necesitas esa luminaria que esté operando a menos 30, a menos 25 grados, porque esté en un cuarto frío. Entonces, siempre es importante identificar el tipo de luminaria para poder seleccionar la adecuada, ¿no? Y realizar un proyecto lumínico previo. Siempre es importante realizar un proyecto lumínico antes que iluminar el área, ¿no? O el galpón. ¿Para qué? Para poder visualizar en el proyecto lumínico, en la simulación, de que tenemos la cantidad de luz o la cantidad de flujo luminoso adecuado, o niveles de iluminación adecuado en esta área. Por ejemplo, aquí tenemos un galpón de almacenamiento con racks. Entonces, en este galpón, de acuerdo a estos colores, podemos ver que tengo todos los pasillos con color rojo. Eso quiere decir que tengo un promedio aquí de 268 a 300 luxes promedio en esta parte. Entonces, un nivel aceptable de iluminación, o muy eficiente de iluminación, para la aplicación que se quiere dar aquí, que es almacenamiento o es una bodega, ¿no? Y finalmente, definir si se van a requerir sistemas de control adicionales, lo que les comentaba, el tema SMART, ¿no? ¿Qué normativas normalmente se deben aplicar para poder iluminar un área adecuadamente? Primero partimos de las normativas locales. En Ecuador, por ejemplo, tenemos el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y tenemos la normativa ecuatoriana de construcción. En Perú tenemos la normativa M10 que habla de instalaciones eléctricas de interiores. Allí se puede encontrar el tema de los niveles de iluminación recomendables para las diferentes áreas o diferentes zonas de trabajo que se desean aplicar, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre buscamos trabajar de la mano con las normativas locales, trabajar de la mano con una normativa internacional que quizás tiene mayores, nos da mayores herramientas para poder aplicar adecuadamente el criterio de diseño y poder iluminar un área correctamente, ¿no? Nosotros en particular trabajamos con la normativa europea, la 12.464-1, que habla de iluminación de puestos o lugares de trabajo, ¿no? Lugares de trabajo
en interior. Esta normativa es muy completa, sobre todo en la parte industrial, porque te dan los niveles de iluminación requeridos en función del tipo de actividad y del tipo de industria. Entonces, por ejemplo, el área de producción de una industria cementera no se va a iluminar igual que un área de producción de, digamos, de una industria gráfica o de una industria cárnica o de una industria, digamos, de envasado o de plástico. Entonces, esa ventaja te da esta normativa, ¿no? De que hace una desegregación del tipo de industria y por su actividad, ¿no? Entonces, déjame hacer aquí un cambio. Voy justamente a mostrarles, porque aquí en la presentación no se ve muy bien, el resumen es muy pequeño, pero ahora vamos a ver la normativa. Hilary, ¿estamos viendo el PDF? ¿Me puedes confirmar? Sí, ¿no? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, aquí podemos visualizar. Esta es una normativa de 44 páginas solo de puestos de trabajo en interior. Entonces, aquí hablamos de oficinas, de áreas comerciales y de industria también, ¿no? Vamos a la parte de industria. Aquí, la tabla 5.2. Hablamos ya de actividades industriales y artesanales. Entonces, por ejemplo, para la industria de la agricultura, en uso interior, hablamos de zonas de carga y de operación con artículos de equipo de manipulación maquinaria. Nos dice un promedio de 200 luxes, un nivel de agujero o deslumbramiento menor al 25%, y notes este parámetro de aquí, 80, RA. El RA es la nomenclatura con la cual se identifica lo que vimos hace un momento, el IRC, o índice de reproducción de color. Es decir, la eficiencia que tiene un producto de iluminación para representar fielmente los colores. Esta normativa te da hasta ese parámetro, porque ese parámetro es fundamental e importante para poder desarrollar ciertas tareas o ciertos trabajos en cada industria. Entonces, por ejemplo, aquí te dice, si eres una industria enfocada en la agricultura y tienes un área, por ejemplo, de preparación de alimentos, vaquería, lavado de utensilios, vas a necesitar un nivel de 200 luxes, un nivel de deslumbramiento menor al 25%, y necesitas utilizar una luminaria con un nivel de IRC o RA igual al o mayor al 80%. Por eso les digo, quizás este parámetro casi no se considera al momento de elegir un producto de iluminación para iluminar una industria, porque no es un parámetro que está en nuestros reglamentos locales. Sin embargo, un reglamento o una normativa internacional sí lo toma en consideración porque saben que es un valor crucial al momento de elegir una luminaria. Vamos a panaderías, por ejemplo, preparación y hornos de cocción, 300 luxes, 22 niveles de deslumbramiento, 80 RA. Vamos a otra industria, cerámicas, tejas, vidrio, artículos de vidrios. Por ejemplo, el área de amolado de vidrio, óptico, cristal, molienda a mano y grabado. Ya hablamos de niveles de 750 luxes, niveles de deslumbramiento mucho más exigentes, 16%, y nivel de IRC o RA del 80%. Y nótese aquí incluso, miren, ve, cuando hablamos de fabricación de piedras preciosas sintéticas, 1500 luxes promedio, nivel de 16% de UGR, ya hablamos del 90% de IRC, porque cuando trabajamos con piedras preciosas es importante notar la calidad y el color de las piedras. Por eso necesitas un nivel de IRC o RA mucho más alto, e incluso te recomiendan que el nivel o la intensidad de luz pueda ser igual o mayor, perdón, el color de luz puede ser igual o mayor a los 4000K, es decir, luz neutra para arriba. Y bueno, y así podemos ver un sinnúmero de industrias, fundiciones y de metales, por ejemplo, la industria metalúrgica, la nave de colada, 200 luxes, 25 nivel de deslumbramiento, 80% de RA. Y como observación nos indica, para grandes alturas, véase el apartado 4.6.
¿Qué nos puede decir el apartado 4.6? 4.6.2. Ya, aquí está. El apartado 4.6, si hablamos naves de gran altura, nos dice que el apartado 4.6, hablamos del rendimiento de colores, ¿no? Es importante para la prestación visual y la sensación de confort y bienestar que los colores del entorno, hablamos del IRC, ¿no?, de objetos y de la piel humana sean reproducidos de forma natural, correctamente, y de tal modo que haga que las personas parezcan atractivas y saludables. Los colores de seguridad siempre deben ser reconocibles como la tabla en la norma ISO 3864, ¿no? Y aquí hablábamos de la reproducción de color. Las lámparas con un índice de rendimiento de color menor al 80% no deberían ser usadas en interior y en los que las personas trabajen o permanezcan durante periodos largos. Pueden hacerse excepciones para algunos lugares y o actividades, por ejemplo, iluminación de grandes alturas, pero no deben tomarse medidas adecuadas para asegurar el alumbrado, con el mayor rendimiento de color en lugares de trabajo ocupados de modo continuo y cuando se hayan de reconocer los colores de seguridad. Por eso ustedes pueden notar que en la mayoría de la tabla de aquí, siempre vamos a encontrar 80. No vamos a encontrar menor a esto, salvo aquellas zonas ya, digamos, como por ejemplo esto de aquí. Actividad de cuero y artículos de cuero. Trabajo en tinas y barriles y pozos. 40%. Bueno, realmente no tenemos 40% en LED. Podemos tener 70, 60. Pero lo ideal sería trabajar con productos con 80% para arriba, ¿no?, de IRC. Y bueno, para no seguir más en esto, porque el objetivo no es estudiar la normativa, ¿no? Vamos a seguir con la presentación. Pero ya con eso tenemos la idea de lo que hablamos en el tema de normativa, de niveles de iluminación para los diversos áreas, ¿no? Y aquí un resumen un poco, por ejemplo, y cuando hablamos de inspección, colores, vamos a encontrar, dependiendo de la actividad, dependiendo de la industria, que necesitaremos entre 500 y 1500 luxes. Si hablamos de fabricación y montaje, ensamblaje fino y medio, 200 a 1500 luxes, dependiendo de la industria, ¿no? Depósitos y almacén de 200 a 500 luxes promedio. Entonces, los objetivos de la iluminación en la industria, en este caso, reducir costos, aumentar la seguridad y productividad y garantizar la calidad. Un poco ya para finalizar la presentación, hablamos de qué soluciones normalmente se aplican para las zonas industriales, las zonas de mayor importancia, como zonas de producción y centro logístico. Hablamos de, por ejemplo, un área de producción, que es donde notamos mucho el tema de inspección y cuyo objetivo es garantizar la seguridad y la productividad. Normalmente lo podemos iluminar con luminarias tipo industrial high bay. Aquí tenemos un ejemplo. Esta bodega con una superficie de 1091 metros cuadrados, con una altura libre de 750 metros, aplicando la normativa que hablamos hace un momento, la 12464-1, me dice que necesito 300 luxes promedio, factor de mantenimiento 0.80 y uniformidad de 60. Si yo aplico aquí mis luminarias, puedo tener aquí un total de 1, 2, 3, 4, 5 luminarias por fila, 5, 10, 15, 20, 22, 24, 26, 28 luminarias en este galpón. Con 28 luminarias tipo high bay tengo 386 luxes. Estoy cumpliendo lo que me pide la normativa. En este caso, normalmente nos pide 300 luxes. Y uniformidad 0.5, llego a 0.7, así que tengo una excelente uniformidad. Cumplo con el estándar que me solicita, en este caso, la normativa. ¿Qué productos normalmente se aplican en estas zonas de producción? Luminarias high bay, como la que tienen ustedes allí. Esta es una luminaria high bay de gama estándar para aquella industria que busca precio, ¿ya? Esta es una luminaria que es aplicable solo 220, en un rango de 220, 240 voltios. Para aquellas industrias más exigentes, donde se necesiten, por ejemplo,
colocar luminarias empotrables en ciertas zonas, como pueden ser en productos en cuartos fríos, zonas frías. Podemos aplicar esta luminaria High Bay Resist, que es una luminaria que se la puede empotrar. También se puede aplicar en gasolineras. Otras zonas de producción podemos aplicar la luminaria High Bay Performance. Esta es la nueva luminaria profesional que tenemos. Esta luminaria es la que tiene un nivel de eficiencia de 140 lúmenes por vatio. Entonces, con 120 vatios tengo 16.800 lúmenes, con 150 vatios tengo 21.000 lúmenes. El nivel de iluminación o el nivel de flujo luminoso que normalmente tienen las LED tradicionales de 200 vatios. Es decir, que nosotros con 150 vatios podemos tranquilamente reemplazar una luminaria LED tradicional de 200 vatios que hay en el mercado. Con 200 vatios ya llegamos a 28.000 lúmenes, ¿no? Y un parámetro importante en este producto es que este producto tiene una entrada para dimerización de 1 a 10 voltios y puede ser compatible con un sistema Smart que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un sistema Smart Light Indoor que es para aplicación profesional, tanto en segmento comercial como en segmento industrial. Entonces, para el segmento industrial, si yo aplico aquí, yo puedo aplicar 2 dispositivos, ¿no? El interface, que en este caso hace la comunicación de la plataforma a la luminaria, y los sensores de presencia y de luz, que puedo combinar en un centro logístico, por ejemplo, con racks, con perchas. Tengo, supongamos, 40 luminarias distribuidas en los pasillos, en las áreas abiertas. Entonces, esas 40 luminarias ya de por sí me están ahorrando energía por ser LED, ¿no? Pero puedo generar mayor ahorro si coloco un sistema de control Smart como el que tenemos aquí. Este sistema Smart, yo lo que hago aquí es colocar un interfase en cada luminaria para que cada luminaria pueda ser individualmente, pueda ser controlada a través de la plataforma, en el teléfono, en la tablet o en el computador, de forma inalámbrica, de forma remota, ¿no? No necesito cableados especiales de datos, de IP, no necesito ningún cableado de ese. Toda la comunicación que realiza el sistema Smart es a través de un sistema Bluetooth Mesh, que es básicamente un sistema de comunicación Bluetooth, que aparte utiliza tecnología peer-to-peer, que quiere decir que cada dispositivo va a repetir la señal de cada uno de ellos para formar una malla, que es lo que llamamos Bluetooth Mesh, y de esa manera poder distanciar las luminarias tranquilamente hasta 30 metros sin interferencia en la comunicación, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en un galpón, yo combino los interfaces con los sensores. ¿Y de qué forma me va a operar? Puedo programar horarios de encendido, horarios de apagado de las luminarias. Puedo programar que un sensor o 2 sensores por corredor para que al momento el sensor me detecte que cuando no hay nadie por el corredor, la luminaria me la dimerice al 20 o 30 o 10% dependiendo de lo que se necesite. Y ya cuando vaya una persona por el corredor, vaya una persona en un montacarga, entonces el sensor detecta la presencia de esta persona y manda la orden a la luminaria para que se encienda al 100%. Entonces se van encendiendo en forma escalada para que de esa manera pueda optimizarse los recursos energéticos. También este sensor tiene la funcionalidad de ser sensor de luz y, por ejemplo, en una zona de producción, donde obviamente ahí no voy a utilizar el sensor de presencia porque no, la luminaria no va a estarse prendiendo y apagando a cada rato con el movimiento de las personas que están produciendo. Pero sí puedo aplicar un sensor de luz. ¿Para qué? Porque hay muchas industrias que tienen estos techos transparentes o translúcidos y cuando tengo un día soleado, tengo un día despejado, con mucho sol, tengo buena contribución de luz diurna en el galpón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede allí es que tengo buen nivel de iluminación gracias a la luz diurna, a la luz del sol. No necesito tener las luminarias encendidas al 100%. Entonces, el sensor va a detectar ese nivel de iluminación, esa contribución de luz diurna, y va a dimerizar las luminarias.
Cuando ya caiga la tarde o quizás se nuble el día, se torne más oscuro, entonces el sensor va a detectar que el nivel disminuyó de luz diurna, disminuyó y va a enviar la orden a las luminarias para que se enciendan al 100% y poder mantener un nivel de iluminación adecuado en las zonas de trabajo. Otro producto que puede ser aplicado en industrias ya a baja altura puede ser una luminaria tipo estanca, tipo damp-proof, incluso con sistema de emergencia incorporado para colocarlas en aquellas zonas de salida o ingreso, de evacuación. También colocar esta luminaria para que pueda tranquilamente, en caso de un corte de energía, mantenerse encendida. En una bodega cuyo objetivo es aprovechar el área iluminada para depósitos y almacenamiento, puedo utilizar luminarias lineales en corredores, como luminarias también tipo high bay o redondas en las zonas donde no están, donde hay un área abierta, ¿no? En este caso, por ejemplo, una luminaria lineal industrial es nuestra luminaria Trucis, que se puede formar hasta una fila, una fila de luminarias de hasta 124 metros, ¿no? Entonces, tranquilamente, si tienes un pasillo de 30 a 40 metros, puedes tener una fila de luz continua para iluminar adecuadamente. Aquí tenemos unos ejemplos, se dan cuenta, aquí tengo los pasillos, una fila continua de luz para tener un nivel de iluminación adecuado. ¿Por qué se recomienda normalmente en pasillos, en estas zonas, se recomiendan luminarias lineales? Porque la luminaria lineal te da mayor uniformidad y mayor aprovechamiento de la luz de la luminaria hacia la zona de trabajo que colocar luminarias distanciadas, porque cuando tienes un pasillo en luminarias distanciadas, lamentablemente por el pasillo que es quizás a veces estrecho, hace de que la luz no pueda concentrar bien hasta la parte baja, ¿no? Entonces, no se aprovecha al 100% toda la luz que pueda generar las luminarias. Para zonas abiertas podemos seguir utilizando la luminaria High Bay Performance que vimos hace un momento, que puede ser aplicable también con sistema Smart Light. Para cuartos eléctricos, cuartos pequeños de menor importancia, bodegas pequeñas, podemos utilizar luminarias damp-proof o selladas o estancas. En las zonas de parqueo de la industria, zonas exterior de la industria, podemos aplicar también luminarias damp-proof o selladas. Esta luminaria damp-proof, que incorpora un sensor de presencia y de luz internamente, hace de que se optimice mucho más los recursos energéticos. Por ejemplo, si tengo un parqueo subterráneo, un parqueo interior dentro de una industria, no necesito tener todo el día las luminarias encendidas en ese parqueadero. Entonces, lo que hago es colocar una luminaria con sensor ya incorporado, como es esta damp-proof sensor, y esa luminaria al paso del vehículo se me va a encender uno por uno, ¿no? En el exterior se pueden aplicar proyectores de luz de alta potencia de 100, 150, 200 vatios. Si tengo áreas mucho más grandes en una industria, puedo aplicar floodlight o proyectores de luz de mayor potencia y mayor cantidad de flujo luminoso, como son los de 300, 400 y 600 vatios. Asimismo, ya por ejemplo para puertos, normalmente se utiliza proyectores de 1000 vatios en LED, porque normalmente en puertos ya se utilizan, digamos, torres inmensas de 35 o 40 metros de altura, ¿no? Allí podemos utilizar este proyector de 1000 vatios LED, que estos proyectores también pueden ser aplicables en segmento deportivo, pero también aplicables en segmento industrial, en grandes áreas como estas que se pueden ver aquí. Para zonas de circulación podemos aplicar luminarias tipo Area Light, que son luminarias de baja potencia, o nuestra luminaria también para, si son áreas más amplias de circulación o parqueaderos externos, nuestra luminaria tipo Sky. Esta luminaria Sky también tiene la capacidad, la Sky Professional, yo le puedo colocar un interface de tipo NEMA, que parece como un fotocontrol en la parte superior, el cual se va a conectar también con la plataforma, la misma plataforma que estoy utilizando en la parte interna de la industria, y aquí también puedo aprovechar y optimizar los recursos de la industria. ¿Por qué?
Porque normalmente una luminaria tipo alumbrado vial o alumbrado público, cuando se instala en la parte exterior de la industria, están encendidas toda la noche, noche y madrugada, incluso al 100%, incluso cuando no se necesita, ¿no? Pero tampoco vas a dejar el perímetro de la industria a oscuras, ¿no? No las vas a apagar solo por optimizar recursos, porque en cambio ya viene el tema de seguridad. Entonces, ¿qué sucede aquí con este interface? Este interface es Smart tipo NEMA. Yo lo puedo programar para que la luminaria, digamos, por horarios, primero, horarios de encendido, horarios de apagado. Segundo, horarios de funcionamiento, supongamos de 7 de la noche a 11 de la noche, cuando hay todavía recepción de mercadería, despacho, las luminarias estén al 100%. De 12 de la noche a 4 de la mañana, me baje la intensidad al 50% o al 30%, porque son horarios en los cuales quizás, dependiendo de cada industria, no están circulando vehículos, ¿no? Y quizás ya en la madrugada, ya al amanecer, digamos, 5 de la mañana, 6 de la mañana, vuelvan a encenderse al 100% porque nuevamente empiezan camiones a llegar o a salir al 100% hasta que se apaguen a las 7 de la mañana. Entonces, de esa manera puedo seguir optimizando los recursos energéticos con este tipo de tecnología aplicables en luminarias. Bueno, y para finalizar, un producto, una lámpara aplicable en el segmento industrial, sobre todo en aquellas industrias donde siempre van a existir industrias que por más que les quieras vender la idea del tema de eficiencia energética, del tema de la inversión, del retorno de inversión, siempre te van a ver el centavo y siempre te van a decir, yo tengo mi luminaria ahí, la quiero reutilizar porque no quiero deshacerme de esa luminaria. Bueno, para ese tipo de industria tenemos las lámparas tipo UFO, como son estas de aquí, lámparas, o en este caso focos diseñados para funcionar dentro de estas luminarias tradicionales. De fácil instalación, se desconectan las luminarias, perdón, se desconecta el equipo eléctrico de los generadores metálicos, balasto, capacitor, ignitor, cableado, boquilla, todo de la red. Se conecta la boquilla directamente a la red de 240 voltios. Hay que ver si la boquilla no está sulfatada, oxidada, para que no haya un falso contacto, si no se la cambia. Se retira todos los elementos de la luminaria y se instala el foco UFO. ¿Qué ventaja tiene esta lámpara UFO versus las lámparas o focos de alta potencia normales? Primero, que esta lámpara UFO, la distribución de luz es directa hacia la zona de trabajo. Es decir, no necesita de esta campana para distribuir la luz hacia abajo. Entonces se aprovecha el 100% de la luz emitida por el foco o por la lámpara. A diferencia de los tradicionales focos de alta potencia, que no tienen esta distribución, sino que emiten la luz hacia todas las direcciones, y volvemos al tema de pérdida de luz dentro de la campana. Entonces, esas son las ventajas. Entonces, nosotros recomendamos que si vas a hacer un retrofit, lo hagas con una lámpara diseñada para aquello, ¿no? Como es la lámpara UFO. Entonces, eso es todo lo que podemos compartir con la presentación con ustedes. Espero que haya cubierto las expectativas que tenían. Si tienen, vamos a dar paso nuevamente a las consultas. Hilary, por favor, ¿me ayudas para poder ir respondiendo? Sí, Javier, hay unas 4 consultas más. La primera es de Juan Sarabia, que dice, ¿cuál es el porcentaje de trabajo de la tensión de alimentación sin dañar el foco? ¿Por qué parpadean a veces los LEDs cuando funcionan? A ver, los LEDs parpadean principalmente, a ver, si lo instalaste y en menos de un año te está parpadeando, o es mala instalación eléctrica. Tienes que tomar en cuenta que todas las luminarias LED, al ser equipos electrónicos, deben estar conectados a tierra, y de ser posible en el tablero de control puedes poner un supresor de transiente que te ayude a mitigar el impacto que puedas tener por una mala condición una mala calidad de energía que tengas en la red. Sobre todo en industria, si utilizas motores, este tipo de equipos que generan distorsiones en la red y que van directo a la luminaria, te pueden dañar, ¿no? Pero si tienes todas estas protecciones, todo esto, y aún así la luminaria se te dañó, entonces es un tema de calidad del producto. Entonces,
En este caso, si la luminaria está parpadeando, el driver está dañado. Pero normalmente no encuentras repuesto de driver, ¿no? Porque una luminaria LED está diseñada para durar su vida útil y de buena calidad, obviamente, y de buen performance. Pero si tienes una luminaria económica, la más barata del mercado, con menor especificación, ten la seguridad que en los 2 primeros años se te va a dañar, ¿no? Ok, perfecto. La segunda consulta es de Charlie Zavala, que pregunta algún software que nos pueda recomendar para descargar y poder hacer la distribución de las luces dependiendo del área y las alturas. Nosotros trabajamos con un software independiente, gratuito, que lo pueden encontrar en internet. Déjenme justamente mostrarles, aquí donde está. Se llama Dialux, no sé si habrán escuchado. Déjame compartir la pantalla. Ahí está. Ustedes ponen en Google, descargar Dialux. Hay 2 Dialux. Tienes el Dialux Evo y el Dialux 4.12. Entonces, el Dialux Evo, si es para industria, si es para interior, el Dialux Evo es mejor, ¿no? Es más amigable. Entonces, aquí simplemente entras al link donde ustedes vieron, pones descargar, se descarga, es gratuito, lo instalas en tu computador. Claro que este software necesita ciertos requerimientos para su instalación que están aquí. Tienen un CPU con 4 GB de RAM, 2 GB mínimo, OpenGL de 3.2, tarjeta gráfica, de 1 GB de RAM, o sea, Windows 8, 10, resolución mínima de 1024 por 768 píxeles, o sea, son ciertos temas que necesitas, ¿no? Entonces, vas y lo descargas allí. Tutoriales, hay un montón en YouTube, puedes ver un montón en YouTube. Ya no necesitas hacer un curso intensivo de Dialux o pagar un curso de $1,000, $1,500. Simplemente entras a YouTube y pones, por ejemplo, pones aquí Proyecto Galpón Dialux. Y mira, ahí tienes cómo hacer Esta página de aquí se los recomiendo. Son una página con la cual nosotros trabajamos. LuxDay se llama. Es una academia con la cual nosotros trabajamos y tenemos un convenio. Son de México ellos. Normalmente imparten charlas de Dialux en Ecuador, en Perú, en México, en diversos países. Son especialistas en Dialux y siempre están subiendo a su plataforma de YouTube tutoriales de cómo iluminar una nave industrial, etcétera, etcétera. Diversos proyectos. Entonces, ya ahorita la magia del internet con YouTube y Google, todo se puede hacer. Entonces ya no necesitas sacar, claro que si ya por tu trabajo, por algún tema necesitas ser certificado por Dialux, es decir, tener un certificado como este de aquí, por ejemplo. Por ejemplo, yo soy una persona certificada por Dialux. Ya si necesitas tener este certificado, aquí como ustedes pueden ver, completado con el Dialux Advanced Learning, que básicamente es todo lo que es Dialux, el señor Javier León del Advanced. Entonces yo soy certificado por Dialux para este tema de proyectos. Si tú necesitas esto, entonces allí sí ya debes tomar el curso en línea con Dialux. Ahí te tienes que inscribir en Dialux. Los cursos están en inglés, se imparten en inglés o en alemán. Si quieres un curso en español, puedes contactarte con estos mismos señores de aquí. Ellos están siempre organizando cursos y ellos también están certificados por Dialux para impartir cursos y te extienden el certificado de Dialux. Entonces, es lo que te puedo recomendar, ¿no? Vamos a hacer consulta entonces. Javier. Sí, de ahí la siguiente pregunta es de Omar Kisberg, que pregunta si las luminarias tienen protección interna y en tema eléctrico, ¿qué clases son? Ya, nuestras luminarias de uso industrial, ahí tenemos unos con clase 1 y con clase 2, dependiendo del tipo de luminaria y dependiendo de la exigencia. Las luminarias industriales tipo high bay, proyectores de alta potencia, cuentan con un SPI interno, que es el Short Protection Device, un dispositivo de protección de sobretensiones,
cuenta internamente, pero para que este funcione es necesario que el equipo esté conectado a tierra, ¿no? Ok. Fernando Mazulis consulta si la eficiencia es la misma para el caso de alumbrado público. A ver, no entendí la pregunta, ¿me puedes repetir? Si la eficiencia, me imagino que de las luminarias, son las mismas Ya. para el caso de alumbrado público. Todo depende, o sea, hay con una eficiencia de 140 lúmenes, 130 lúmenes, 120, hay de todo en alumbrado público, en industrial. Lo que yo siempre recomiendo es que siempre se opte por trabajar con luminarias con mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque una luminaria que cuenta con mayor lúmenes por vatios de consumo te va a generar mayor cantidad de luz y te va a generar menor consumo energético, ¿no? Ahí hay otros parámetros también que se tienen que ver, el tema de la distribución fotométrica, porque si no tienes una distribución fotométrica muy buena, de nada te sirve tener mucho flujo luminoso. Entonces ya entran temas mucho más también como la distribución fotométrica, sobre todo en alumbrado público, que es muy crucial para iluminar vías públicas, ¿no? Ok. Y de ahí hay unas últimas dos consultas que son muy parecidas de Fernando y Henry, que es si las luminarias o lámparas que tienen componentes electrónicos experimentan algún control de iluminación inteligente y qué luminarias tiene LEDman en este sistema de control inteligente. Sí, en el caso de industria, nosotros tenemos las luminarias high bay para galpones de producción o de almacenamiento, las luminarias lineales TUSIS, que son para galpón donde haya pasillos. Esas son compatibles con nuestro sistema Smart Light. De ahí para oficina, con nuestro sistema de control Smart tenemos paneles, downlights, luminarias también colgantes, lineales, también un portafolio amplio. Y en industria también las luminarias alumbrado vial, las de uso exterior, también pueden ser compatibles con nuestro sistema Smart. Ok, Javier. Solo hay una última consulta acá por el chat de Bruno, que es ¿por qué cuando están apagadas las LEDs con driver se ven como si estuvieran con energía y no se ven totalmente apagadas? Bueno, eso se da seguramente porque el driver que tiene instalada esa luminaria no está, o sea, quizás está todavía tomando o almacenando energía y está enviando los LEDs, ¿no? No debería suceder eso, ¿no? Realmente no debería pasar eso. Pero si te está pasando con alguna luminaria, debe ser por un tema netamente del producto. Ok, bueno, eso sería todas las preguntas, Karim. Gracias, Javier. Muchas Gracias a gracias. ustedes por las consultas, ¿no? Siempre es importante poder despejar todas las inquietudes que se tengan. Muchas gracias, ingeniero Javier León, por dar respuesta a las consultas e inquietudes de nuestros espectadores. Gracias, Hilary Mato, por ayudarnos a poder exponerlas a nuestro expositor. Y de igual manera, gracias a nuestros participantes que intervinieron con las mismas, ¿no? Así que muchas gracias por estar con nosotros. Quisiera tomar una fotito, ingeniero, si me permite. Hilary, no sé si nos puedes acompañar también en la foto, para que quede la foto del recuerdo. Por favor. Permítame un segundito, por favor. Déjenme colocar la vista. Ok, ahí va, vamos un segundo. Está perfecto. Muchas gracias. Bueno, de todos modos, nuevamente agradecerles, ingeniero Javier León, Hilary, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro webinar de hoy. En nombre del ingeniero Darwin Cosio Mesa, director prosecretario nacional y presidente del YEPI Consejo Nacional CIP, agradecemos la presentación de nuestro expositor, el ingeniero Javier León, así como el auspicio, en este caso de la empresa LEDman, para que se realice esta conferencia. Igualmente, agradecer las gestiones realizadas por mi compañero el licenciado Gabriel Ojeda, encargado del YEPI, quien organizó el presente webinar, y a nuestros compañeros del área de soporte, Marjorie Lozano y Brigitte Laura. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos de nuestras distintas regiones del Perú. No se olviden que para participar en nuestros webinars, lo único que tienen que hacer es inscribirse a través de nuestra página web y puedan estar al tanto de los eventos que realizamos como institución y que son oficialmente publicados en nuestra página web, como también en nuestras redes sociales y por correo a nivel nacional. Están invitados también a unirse a la votación de la ingeniera CIP 2021. Tenemos 3 candidatas, esta información ya está en nuestra página web, igual vamos a lanzarla en breve para que ustedes, ingenieros colegiados e ingenieras colegiadas, puedan animarse y votar por su candidata. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Javier.
Hilary, muy Gracias a buenas ustedes por la noches. invitación y de mi parte hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.